El cowboy escuchó. «Entrégala al general como ofrenda», y dijo, «Tendrá que pasar por mí». El sol de Arizona caía como plomo derretido sobre las rocas rojizas del cañón, creando ondas de calor que distorsionaban el horizonte como si la tierra misma respirara. Jake Sullivan ajustó su sombrero de ala ancha y dirigió su mirada hacia el sendero polvoriento que serpenteaba entre los cactus gigantes. Su caballo, un Mustang pardo llamado Thunder, resopló inquieto bajo él, las orejas alertas captando sonidos que el oído humano aún no percibía. Era abril de 1882, y Jake llevaba 3 días cabalgando desde Tucson, con un rebaño de caballos salvajes que había logrado domar para vender en el pueblo de Copper Ridge. A sus 32 años, tenía la piel curtida por el sol del desierto, y las manos callosas de quien había pasado más tiempo montando que caminando. Sus ojos verdes, del color de las pocas hierbas que crecían cerca de los arroyos, escudriñaban constantemente el paisaje con la cautela de un hombre que había aprendido que la supervivencia dependía de los detalles que otros pasaban por alto. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor que hizo que Thunder se detuviera bruscamente. Jake frunció el ceño, reconociendo inmediatamente el aroma metálico y dulzón que solo podía significar una cosa: sangre fresca. Y mucha. «Tranquilo, muchacho», murmuró, palmeando el cuello del caballo mientras aguzaba el oído. A lo lejos, muy débilmente, creyó escuchar sollozos ahogados mezclados con el silbido del viento entre las rocas. Desenfundó su Colt 45, revisó rápidamente las balas en el tambor y espoleó suavemente a Thunder hacia el origen del sonido. Mientras avanzaban, los restos de lo que había sido una diligencia comenzaron a aparecer entre los matorrales. Las ruedas astilladas yacían separadas del carruaje volcado, y los arneses rotos colgaban de las ramas de un mezquite como serpientes muertas. El corazón de Jake se aceleró al ver los cuerpos. El cochero yacía boca abajo junto a los restos de la diligencia, una flecha apache sobresaliendo de su espalda. A unos metros otro hombre, probablemente un pasajero por su ropa de ciudad, había caído con el rostro hacia el cielo ardiente, los ojos vacíos mirando la inmensidad azul. Pero los sollozos continuaban. Jake desmontó con cuidado, manteniendo el revólver en alto mientras se acercaba al carruaje volcado. El sonido provenía de su interior, donde alguien estaba vivo, atrapado entre los asientos destrozados y las maletas esparcidas. «¿Hay alguien ahí?», preguntó en voz baja, lo suficientemente alta para ser escuchada pero no tanto como para alertar a posibles atacantes que pudieran estar cerca. Los sollozos se detuvieron abruptamente, reemplazados por una respiración entrecortada que hablaba de terror y dolor. «Por favor», llegó una voz femenina, ronca y quebrada. «No me hagan daño. Ya se llevaron todo lo que tenía valor». Jake sintió que algo se movía en su pecho. Era una voz joven, con un ligero acento que le recordaba a las muchachas mexicanas que trabajaban en las cantinas de los pueblos fronterizos, pero había algo diferente en su tonalidad, una educación refinada que contrastaba con las circunstancias desesperadas. «No soy uno de ellos», respondió Jake, enfundando lentamente su arma para demostrar sus intenciones pacíficas. «Soy Jake Sullivan. Vi el humo y vine a investigar. ¿Está herida?» Hubo un momento de silencio, seguido por el sonido de madera astillada mientras la persona atrapada trataba de moverse. Jake se acercó más al carruaje y pudo ver a través de una abertura entre los asientos. Una mano delicada, de piel morena, emergía de entre los escombros, temblando visiblemente. Estoy atrapada», admitió la voz. «Algo pesado me tiene aprisionada la pierna, y creo que tengo una herida en la cabeza». Sin dudar, Jake comenzó a apartar los restos del carruaje. Las tablas astilladas y los herrajes torcidos habían creado una trampa mortal, pero con paciencia y fuerza, logró crear una abertura lo suficientemente grande como para ver a la persona atrapada. Lo que vio lo dejó sin aliento. Era una mujer joven, probablemente de unos 22 años, con el cabello negro como la obsidiana recogido en un moño, que ahora estaba parcialmente deshecho, permitiendo que algunos mechones enmarcaran su rostro en forma de corazón.
Su piel tenía el tono dorado de quien había nacido bajo el sol mexicano, y sus ojos, grandes y expresivos, eran del color del chocolate amargo. Llevaba un vestido de viaje color azul marino que, a pesar del accidente, conservaba cierta elegancia que hablaba de una posición social acomodada, pero lo que más impactó a Jake fue la mezcla de miedo y determinación en su mirada. A pesar de estar atrapada, herida y claramente aterrorizada, había una fuerza interior en sus ojos que le recordó a los caballos salvajes que domaba, nobles, orgullosos, pero nunca completamente vencidos. «Mi nombre es Elena», dijo ella, tratando de sonreír a pesar del dolor evidente. «Elena Morales, gracias por ayudarme». Jake asintió, concentrándose en mover una viga pesada que mantenía aprisionada la pierna de Elena. «¿Puede mover los dedos de los pies?», preguntó mientras trabajaba. Elena hizo un gesto de dolor pero asintió. «Sí, creo que no está rota, pero duele mucho». Con un esfuerzo final, Jake logró levantar la viga lo suficiente como para que Elena pudiera liberar su pierna. Luego, con cuidado infinito, la ayudó a salir del carruaje destruido. Cuando finalmente estuvo de pie, aunque apoyándose en él para mantener el equilibrio, Jake pudo apreciar completamente su belleza, pero también la vulnerabilidad de su situación. El vestido tenía varios desgarrones, y una mancha de sangre seca en la sien izquierda indicaba que efectivamente había recibido un golpe en la cabeza durante el accidente. Sus manos, aunque delicadas, mostraban pequeños cortes de los vidrios rotos, y cojeaba ligeramente al intentar caminar. «¿Los atacantes?», preguntó Jake, mirando alrededor para asegurarse de que estuvieran realmente solos. «¿Eran apaches?». Elena negó con la cabeza, wincing por el movimiento. «No lo creo. Llevaban sombreros y hablaban inglés. Parecían bandidos comunes. Mataron al señor Henderson, que viajaba conmigo, y al pobre Tom, nuestro cochero. Pensé que me matarían también, pero cuando oyeron que la diligencia se acercaba desde el este, huyeron llevándose los caballos y todo lo que pudieron cargar». Jake frunció el ceño. Esa historia no tenía mucho sentido. Los bandidos no solían dejar testigos vivos, especialmente mujeres jóvenes y hermosas que podrían identificarlos. Y ciertamente no huirían por el sonido de otra diligencia que se acercara. Eso sería más botín para ellos. «¿A dónde se dirigía?», preguntó, tratando de sonar casual mientras la ayudaba a sentarse en una roca a la sombra. Los ojos de Elena se ensombrecieron, y por un momento, Jake creyó ver lágrimas que ella luchaba por contener. «Al fuerte Apache», respondió finalmente. «Tengo asuntos que atender allí». Jake conocía el fuerte Apache. Era una instalación militar comandada por el general Whitmore, un hombre con reputación de ser tanto efectivo en el combate como cruel en sus métodos. No era el tipo de lugar al que una dama como Elena tendría asuntos que atender, a menos que... «¿Familia?», preguntó Jake, aunque algo en su interior le decía que no le iba a gustar la respuesta. Elena desvió la mirada hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban como dientes gigantescos contra el cielo que comenzaba a teñirse de naranja con el atardecer que se acercaba. «Es complicado», murmuró. «Mi padre hizo ciertos arreglos, compromisos que yo debo cumplir ahora que él ha muerto». Las palabras golpearon a Jake como un puñetazo en el estómago. Había oído hablar de esos arreglos antes. En la frontera, donde la ley era escasa y el poder se medía en balas y influencia, no era raro que los hombres poderosos hicieran tratos que involucraban a sus hijas como moneda de cambio, y el general Whitmore tenía fama de coleccionar regalos de aquellos que buscaban su favor o protección. «Elena», dijo Jake suavemente, acercándose hasta quedar de pie frente a ella. «¿Qué tipo de arreglos?». Ella levantó la vista, y Jake pudo ver en sus ojos toda la desesperación que había estado tratando de ocultar. «Mi padre debía dinero al general Whitmore. Mucho dinero. Cuando murió el mes pasado, el general envió a sus hombres a cobrar la deuda. Como no había dinero suficiente y como mi padre había hipotecado nuestro rancho», su voz se quebró por un momento. «El general aceptó que yo fuera al fuerte como su compañía. A cambio, la deuda quedaría saldada y mi hermano menor podría conservar algo de las tierras». Jake sintió que la sangre le hervía en las venas. Era exactamente lo que había temido escuchar.
Elena no iba al fuerte Apache como visitante. Iba como propiedad, entregada para satisfacer las perversas necesidades de un hombre que utilizaba su poder militar para extorsionar a familias desesperadas. ¿Y usted aceptó esto?, preguntó, aunque conocía la respuesta. En la sociedad mexicana de la frontera, el honor familiar era más importante que la felicidad individual, y las mujeres a menudo tenían pocas opciones cuando se trataba de salvar a sus familias de la ruina. ¿Qué otra opción tenía?, respondió Elena con una amarga sonrisa. Mi hermano Diego tiene solo 16 años. Sin las tierras, moriría de hambre. ¿Y el general Whitmore? Bueno, tiene reputación de perseguir a quienes no cumplen sus acuerdos hasta los confines de la tierra. Jake se alejó unos pasos, necesitando procesar lo que acababa de escuchar. Miró hacia el oeste, donde el sol comenzaba su descenso final hacia las montañas, pintando el cielo de colores que iban del dorado al rojo sangre. En unas pocas horas sería completamente de noche, y viajar por el desierto en la oscuridad era prácticamente suicida, especialmente con una mujer herida. Pero más allá de las consideraciones prácticas, algo más profundo se agitaba en su interior. Desde el momento en que había visto a Elena atrapada en el carruaje, había sentido una conexión que no podía explicar. No era solo su belleza, aunque era innegable. Era la fuerza que había mostrado ante la adversidad, la dignidad con la que enfrentaba una situación imposible, la forma en que sus ojos hablaban de sueños rotos, pero no de espíritu vencido. Jake, dijo Elena suavemente, sacándolo de sus pensamientos. Sé que esto no es asunto suyo. Ya ha hecho más que suficiente al salvarme la vida. Si pudiera ayudarme a llegar al pueblo más cercano, podré encontrar transporte al fuerte desde allí. Jake se volvió hacia ella, y en ese momento tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. No, dijo firmemente. No voy a permitir que vaya al fuerte Apache. Elena lo miró con sorpresa, y algo que podría haber sido esperanza. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, respondió Jake acercándose hasta arrodillarse frente a ella, que ninguna mujer debería ser entregada como pago de una deuda. Quiero decir que el general Whitmore tendrá que buscar otra forma de cobrar lo que cree que se le debe. Y quiero decir que si él quiere llevársela, tendrá que pasar por mí primero. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, cargadas de una convicción que lo sorprendió incluso a él mismo. Pero una vez dichas, se dio cuenta de que las sentía hasta lo más profundo de sus huesos. Elena lo miró en silencio por un largo momento, buscando en sus ojos alguna señal de que no hablaba en serio. Pero lo que encontró allí fue una determinación férrea que hizo que su corazón latiera más rápido. «Usted no me conoce», susurró. «No conoce los problemas que esto podría traerle. El general Whitmore no es un hombre que perdone o que olvide. Entonces tendremos que asegurarnos de que no nos encuentre», respondió Jake con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Al menos no hasta que decidamos qué hacer con su situación». «¿Tendremos?», preguntó Elena, y por primera vez desde el accidente, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Jake asintió, poniéndose de pie y extendiéndole la mano. «Tendremos. Pero primero necesitamos encontrar refugio para la noche. Y después…» Se detuvo, mirando los cuerpos de los hombres muertos que yacían bajo el sol implacable. «Después tendremos que pensar muy cuidadosamente en nuestro próximo movimiento». Mientras Elena tomaba su mano y se levantaba, apoyándose en él para mantener el equilibrio, Jake sintió que algo fundamental había cambiado en su mundo. Ya no era solo Jake Sullivan, el cowboy solitario que domaba caballos salvajes y evitaba los problemas de otros. Ahora era el hombre que se había interpuesto entre Elena Morales y un destino que ella no merecía. Y mientras caminaban hacia Thunder, que los esperaba pacientemente bajo la sombra de un cactus gigante, Jake no pudo evitar preguntarse si acababa de cometer el acto más noble o más estúpido de su vida. El viento del desierto siguió soplando, llevándose el humo de los restos del carruaje y susurrando secretos entre las rocas antiguas. Pero para Jake y Elena, cada paso que daban juntos alejándose del lugar del accidente era un paso hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades que ninguno de los dos había imaginado esa mañana. El sol continuó su descenso hacia las montañas,
y las sombras se alargaron como dedos oscuros que parecían señalar el camino hacia adelante. En algún lugar al norte, en el fuerte Apache, el general Whitmore esperaba la llegada de su regalo. Pero esa noche, Elena Morales dormiría bajo las estrellas del desierto, libre y protegida por un hombre que había decidido que algunas cosas valían más que una vida tranquila. Y en el corazón de ambos, sin que ninguno se atreviera aún a admitirlo, comenzaba a crecer algo que sería más fuerte que el miedo, más poderoso que las amenazas, y más duradero que todos los planes que otros hubieran hecho para sus vidas. El amor verdadero había llegado al desierto de Arizona, llevado por el viento y sellado con una promesa que cambiaría todo para siempre. La luz dorada del atardecer se desvanecía rápidamente mientras Jake ayudaba a Elena a montar detrás de él en Thunder. El Mustang, acostumbrado a cargar solo a su jinete, resopló nerviosamente ante el peso adicional, pero pronto se calmó cuando sintió las manos expertas de Jake en las riendas. «Conozco un lugar seguro a unas 2 millas de aquí», murmuró Jake por encima del hombro mientras espoleaba suavemente al caballo. «Una cueva oculta entre las rocas donde solía refugiarme cuando cazaba en estos lares. Tiene agua fresca y está bien escondida de miradas curiosas». Elena se aferró a la cintura de Jake mientras Thunder comenzó a trotar por el sendero rocoso. El contacto la hizo consciente de la solidez de su salvador, de la fuerza contenida en sus músculos y del aroma a cuero, sudor limpio y algo indefiniblemente masculino que emanaba de él. Era la primera vez en años que se sentía verdaderamente protegida, y esa sensación era tan reconfortante como perturbadora. «Jake», dijo ella mientras cabalgaban, su voz apenas audible por encima del ruido de los cascos en la piedra. «¿Por qué está haciendo esto? No me debe nada. De hecho, ayudarme podría costarle la vida». Jake permaneció en silencio por un momento, guiando a Thunder por un sendero que parecía inexistente para ojos inexpertos. Cuando finalmente respondió, su voz tenía una calidad pensativa que Elena no había escuchado antes. «Mi padre solía decir que un hombre se define no por lo que gana, sino por aquello por lo que está dispuesto a perder todo», comenzó. «Cuando era niño, vi a mi madre ser tratada como propiedad por hombres que creían que su dinero les daba derecho sobre ella. Juré entonces que nunca permitiría que algo así pasara ante mis ojos sin hacer nada». Elena sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «¿Qué pasó con su madre?» «Murió cuando yo tenía 15 años», respondió Jake con voz neutral, pero Elena pudo percibir el dolor que aún llevaba después de tantos años. «Se casó con un hombre rico, porque mi padre había muerto en la guerra y ella no tenía más opciones. Ese hombre la trataba como a un objeto bonito que había comprado. Ella nunca volvió a sonreír de verdad». Thunder comenzó a ascender por una pendiente rocosa, y Elena tuvo que apretar más fuerte su abrazo alrededor de la cintura de Jake para mantener el equilibrio. «Lo siento», susurró. «No me malentienda», continuó Jake, su voz ahora más firme. «No la estoy salvando solo por mi madre. Hay algo en usted, Elena Morales, algo que me dice que el mundo sería un lugar más oscuro si permitiera que el general Whitmore la convirtiera en otra de sus posesiones». Antes de que Elena pudiera responder, Jake detuvo a Thunder frente a lo que parecía ser una pared sólida de roca roja. Pero cuando desmontó y comenzó a apartar algunas ramas secas que habían sido cuidadosamente colocadas, se reveló una abertura lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar agachándose. «Bienvenida a mi hogar temporal», dijo Jake con una sonrisa, extendiéndole la mano para ayudarla a bajar del caballo. El interior de la cueva era más espacioso de lo que Elena había esperado. Las paredes naturales se curvaban hacia arriba, formando una bóveda de unos 10 pies de altura, y hacia el fondo, el sonido suave del agua corriendo indicaba la presencia del manantial que Jake había mencionado. El suelo estaba cubierto con arena fina que había sido barrida por generaciones de vientos del desierto. Jake encendió una antorcha que había dejado cerca de la entrada durante una visita anterior, y la luz dorada bailó sobre las paredes rocosas, creando sombras que se movían como espíritus antiguos. Elena se sentó cuidadosamente en una formación rocosa que servía como asiento natural, observando mientras Jake desencillaba a Thunder y lo llevaba a beber del manantial. «¿Viene aquí a menudo?»,
preguntó ella, genuinamente curiosa sobre este hombre que había aparecido en su vida como un ángel guardián armado. Cuando necesito pensar, respondió Jake, encendiendo un pequeño fuego con leña seca que mantenía almacenada en la cueva. O cuando necesito desaparecer por un tiempo. No muchos conocen este lugar. Elena observó sus movimientos eficientes mientras preparaba el campamento. Todo lo que hacía tenía el flujo natural de alguien que había pasado más tiempo en la naturaleza que en la civilización. Sus manos, aunque callosas y marcadas por cicatrices de años de trabajo duro, se movían con una gracia sorprendente mientras alimentaba el fuego y preparaba un lugar cómodo para que ella pudiera descansar. «Jake», dijo ella finalmente, «necesito que sepa algo sobre mí antes de que esto vaya más lejos». Él levantó la vista del fuego, sus ojos verdes brillando a la luz de las llamas. «Soy todo oídos». Elena respiró profundamente, preparándose para una confesión que podría cambiar la forma en que él la veía. «No soy solo la hija de un ranchero endeudado. Mi padre, Rodrigo Morales, era también contrabandista. Movía armas y licor a través de la frontera, y parte de su deuda con el general Whitmore proviene de un trato que salió mal». Jake siguió avivando el fuego, sin mostrar sorpresa o juicio en su expresión. «¿Y? Repitió Elena, sorprendida por su reacción calmada. «¿No cambia eso las cosas? ¿No me convierte eso en la hija de un criminal?» Jake se sentó frente a ella, al otro lado del pequeño fuego, y la miró directamente a los ojos. «Elena, en la frontera, la línea entre la supervivencia y el crimen es a menudo tan delgada como el papel. Su padre hizo lo que creyó necesario para mantener a su familia. Eso no la convierte a usted en responsable de sus decisiones, y ciertamente no significa que merezca ser entregada como pago por sus deudas». Las lágrimas que Elena había estado conteniendo durante horas, finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. «Pero hay más», susurró. «Yo sabía lo que hacía mi padre. A veces lo ayudaba con los libros, registrando las transacciones. Conocía los riesgos. Y ahora se siente culpable», observó Jake gentilmente. Elena asintió, incapaz de hablar mientras las lágrimas continuaban fluyendo. Jake se movió para sentarse junto a ella en la formación rocosa, y sin preguntar, la rodeó con sus brazos. Elena se permitió apoyarse contra su pecho, sintiendo por primera vez en meses que no tenía que cargar sola con el peso de su situación. «Escúcheme», dijo Jake suavemente, su voz reverberando en su pecho contra el oído de Elena. «Todos tenemos cosas en nuestro pasado de las que no estamos orgullosos. Yo he matado hombres, Elena. He robado caballos cuando era más joven y estaba desesperado. He hecho cosas que mantienen despierto por las noches. Pero eso no define quién soy ahora, y las decisiones de su padre no definen quién es usted». Elena levantó la vista para mirarlo, sorprendida por la honestidad brutal de su confesión. «¿Por qué me dice esto?» «Porque quiero que sepa exactamente con quién está», respondió Jake. «No soy un santo, Elena. Soy un hombre que ha cometido errores y que probablemente cometerá más. Pero soy un hombre que cree que usted merece elegir su propio destino». El fuego crepitó entre ellos, enviando chispas hacia la bóveda de la cueva como estrellas diminutas. En el silencio que siguió, Elena se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en la forma en que veía a Jake. Ya no era solo su salvador, era un hombre real, complejo, con su propia carga de dolor y arrepentimiento. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella finalmente. Jake suspiró, pasando una mano por su cabello oscuro. «Esa es la pregunta del $1.000.000, ¿no es así?». Se levantó y comenzó a caminar por la cueva, claramente procesando sus opciones. «El general Whitmore esperará que usted llegue al fuerte mañana por la noche, como mucho pasado mañana. Cuando no aparezca enviará patrullas a buscarla. ¿Y si simplemente huimos?», sugirió Elena. «Podríamos ir a México o a California, en algún lugar donde el general no pueda encontrarnos». Jake se detuvo en su paseo y la miró con una expresión que mezclaba admiración y tristeza. «¿Y su hermano, Diego? Sin el trato con Whitmore, perderá las tierras. Y el general no es el tipo de hombre que perdona una deuda. Lo perseguirá hasta que pague de una forma u otra». Elena sintió que su corazón se hundía. Era cierto.
Había estado tan desesperada por escapar de su destino, que había olvidado momentáneamente la razón por la cual había aceptado ir al fuerte en primer lugar. Entonces no hay salida, murmuró, enterrando la cara entre las manos. No dije eso, respondió Jake regresando a su lado. Dije que huir no resolvería el problema, pero hay otras formas de pelear. Elena levantó la vista, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos oscuros. ¿Qué quiere decir? Jake se sentó de nuevo junto a ella, su expresión ahora seria y determinada. Conozco algunos hombres. Buenos hombres que no tienen mucho cariño por el General Whitmore y sus métodos. Cowboys, ex soldados, incluso algunos sheriffs que están hartos de la corrupción. Si pudiéramos reunir evidencia de las actividades ilegales del general, ¿cree que eso funcionaría?, preguntó Elena, aunque en su voz había más esperanza que convicción. No lo sé, admitió Jake honestamente. Pero sé que no podemos vencerlo con fuerza bruta. Tiene todo un regimiento a su disposición. Nuestra única oportunidad es exponerlo, hacer que sus superiores en Washington no tengan más opción que actuar contra él. Elena consideró esto por un momento, girando en su mente las posibilidades y los riesgos. Y mientras tanto, ¿qué hacemos mientras reunimos esa evidencia? El general no va a esperar pacientemente a que lo expongan. Mientras tanto, dijo Jake tomando sus manos entre las suyas, nos escondemos, nos movemos constantemente, nos mantenemos un paso adelante de sus patrullas, y rezamos para que podamos encontrar lo que necesitamos antes de que él nos encuentre a nosotros. Las manos de Jake eran cálidas y ásperas, pero su toque era gentil. Elena se encontró mirando sus ojos, viendo en ellos una determinación que la hizo sentir que tal vez, solo tal vez, tenían una oportunidad. ¿Por qué está dispuesto a arriesgar tanto por mí?, preguntó suavemente. Jake la miró durante un largo momento antes de responder, como si estuviera luchando con sus propias emociones. Cuando la vi atrapada en ese carruaje hoy, algo en mí cambió, dijo finalmente. No puedo explicarlo completamente, pero sé que no puedo imaginar un mundo donde algo malo le pase por mi culpa. El aire en la cueva pareció cargarse de electricidad. Elena sintió que su corazón latía más rápido, no por miedo esta vez, sino por algo completamente diferente. La forma en que Jake la miraba, la intensidad de sus palabras, la ternura de sus manos sosteniendo las suyas, todo apuntaba hacia una verdad que ninguno de los dos había verbalizado aún. Jake, susurró ella, inclinándose ligeramente hacia él. Él respondió acercándose también, hasta que solo unos pocos centímetros separaban sus rostros. Elena pudo sentir su aliento cálido en su mejilla, pudo ver las motas doradas en sus ojos verdes, pudo percibir el ligero temblor en sus manos que hablaba de una vulnerabilidad que él raramente mostraba. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera cerrar la distancia final, el sonido de cascos de caballos en la distancia los hizo separarse bruscamente. Jake se puso de pie de un salto, llevando la mano instintivamente a su revólver. «Quédese aquí», murmuró, moviéndose silenciosamente hacia la entrada de la cueva. Elena sintió que el miedo regresaba como una oleada fría. ¿Los habían encontrado tan pronto? ¿Era posible que el general hubiera enviado ya patrullas de búsqueda? Jake se asomó cuidadosamente por la abertura camuflada de la cueva, escuchando atentamente. Los sonidos de los caballos parecían provenir del valle de abajo, y gradualmente se fueron alejando hacia el este. «¿Qué era?», susurró Elena cuando él regresó a su lado. «Probablemente solo viajeros», respondió Jake, pero su expresión seguía tensa. «Pero nos recuerda que no podemos bajar la guardia. Mañana temprano tendremos que movernos». Elena asintió, entendiendo que el momento íntimo que habían compartido había pasado, reemplazado por la realidad urgente de su situación. Pero mientras se preparaban para pasar la noche en la cueva, con Jake insistiendo en que ella tomara la cama improvisada de mantas mientras él montaba guardia junto al fuego, Elena no pudo evitar tocar sus labios, preguntándose qué habría pasado si no hubieran sido interrumpidos. La noche del desierto se extendió sobre ellos como una manta negra salpicada de diamantes. En algún lugar en la distancia, un coyote aulló su canción solitaria a la luna, y el viento susurró secretos entre las rocas. Pero en la cueva oculta,
2 corazones latían al ritmo de una promesa no pronunciada, y 2 almas comenzaban a entrelazarse de una manera que ni las amenazas del general Whitmore, ni los peligros del desierto, podrían deshacer. Elena se durmió mirando la silueta de Jake recortada contra el fuego moribundo, sintiendo por primera vez en años que tal vez el futuro no estaba completamente escrito en piedra. Y Jake pasó la noche despierto, no solo vigilando por peligros externos, sino luchando con la realización de que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar hasta la muerte. El amanecer los encontraría enfrentando nuevos desafíos, pero lo harían juntos, unidos por algo más fuerte que las circunstancias que los habían reunido. Los primeros rayos del amanecer se filtraron a través de la entrada de la cueva como dedos dorados, despertando a Elena del sueño más profundo que había tenido en semanas. Por un momento, confundida por el entorno desconocido, sintió pánico hasta que vio a Jake sentado cerca de la entrada, limpiando meticulosamente su rifle mientras Thunder bebía del manantial. «Buenos días», murmuró él al notar que había despertado, ofreciéndole una sonrisa que no logró ocultar completamente la preocupación en sus ojos. Elena se incorporó, notando que Jake había cubierto sus hombros con su chaqueta de cuero durante la noche. El gesto, tan simple pero tan cuidadoso, hizo que sintiera una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura. «¿Ha dormido?», preguntó ella, observando las ojeras bajo sus ojos y la tensión en sus hombros. «Un poco», mintió Jake, guardando el rifle en su funda. «Pero necesitamos movernos. Temprano esta mañana vi humo de señales al norte. Los apaches están activos en la zona, lo que significa que cualquier patrulla militar también estará alerta». Elena asintió, entendiendo la implicación. Mientras se aseaba en el manantial y Jake preparaba sus escasas provisiones, ninguno de los dos mencionó el momento íntimo de la noche anterior, pero la tensión entre ellos era palpable como el aire caliente del desierto. «¿A dónde vamos?», preguntó Elena mientras montaba detrás de Jake en Thunder. «A Broken Mesa», respondió él, espoleando al caballo hacia un sendero que parecía dirigirse directamente hacia un muro de roca vertical. «Es un pueblo minero abandonado a unas 20 millas al oeste. Conozco al hombre que cuida las instalaciones. Tom Brennan, un viejo irlandés que tiene tanto cariño por los militares como yo por las serpientes de cascabel». Mientras cabalgaban, Elena no pudo evitar notar cómo Jake constantemente escudriñaba el horizonte, cómo Thunder parecía responder a señales casi imperceptibles, y cómo elegían rutas que los mantuvieran ocultos entre formaciones rocosas y cañones profundos. Era evidente que Jake tenía experiencia siendo cazado. «¿Ha tenido que huir antes?», preguntó ella, aferrándose a su cintura mientras Thunder navegaba por un sendero particularmente traicionero. «Más veces de las que me gustaría admitir», respondió Jake con una risa amarga. «Cuando era más joven y más estúpido, me metí en algunos problemas con la ley. Aprendí que en este territorio, a veces la diferencia entre la justicia y la venganza es tan delgada como una hoja de papel». Habían estado cabalgando durante aproximadamente 2 horas, cuando Jake detuvo bruscamente a Thunder, levantando una mano para pedir silencio. Elena sintió que se le helaba la sangre cuando escuchó lo que había alertado a Jake: el sonido distante pero inconfundible de múltiples caballos moviéndose a galope tendido. «Patrulla», murmuró Jake, guiando rápidamente a Thunder hacia un grupo de rocas grandes que ofrecían cobertura. «Y vienen en nuestra dirección». Se deslizaron del caballo, y Jake cubrió rápidamente el hocico de Thunder con su mano, para evitar que el animal relinchara. Elena se acurrucó junto a él detrás de las rocas, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que los soldados podrían escucharlo a millas de distancia. Los sonidos se acercaron más, y pronto pudieron escuchar voces. Elena reconoció inmediatamente el acento militar autoritario del líder del grupo. «Extiendan la búsqueda hacia el cañón sur», gritó una voz áspera. «El general quiere que encontremos a esa mujer antes del anochecer. Y recuerden, cualquiera que la esté ayudando es tan culpable como ella de romper un acuerdo militar». «¿Cree que siguieron el rastro del carruaje, sargento?», preguntó otra voz, más joven y menos segura. «Los apaches que atacaron la diligencia dejaron un rastro claro hacia el este», respondió el sargento.
Pero hay huellas de un caballo diferente cerca del sitio del accidente. Alguien estuvo allí después del ataque. Elena sintió que Jake se tensaba junto a ella. Habían sido más cuidadosos de lo que pensaba, pero no lo suficiente para engañar a rastreadores experimentados. ¿Qué hacemos si la encontramos con alguien más?, preguntó el soldado joven. La respuesta del sargento hizo que la sangre de Elena se congelara. El general fue muy claro. La mujer debe ser devuelta sin daño. Cualquier otra persona. Hubo una pausa siniestra. Bueno, el desierto está lleno de peligros. Los accidentes pasan. Las voces comenzaron a alejarse gradualmente, pero Jake mantuvo su posición hasta estar seguro de que la patrulla había pasado completamente. Cuando finalmente se incorporó, su expresión era grim. «Ahora sabemos dónde estamos», murmuró. El general Whitmore no está simplemente preocupado por su acuerdo. Está enviando patrullas con órdenes de matar a cualquiera que esté ayudándola. Elena sintió una oleada de culpa abrumadora. «Jake, esto es exactamente lo que temía. No puede arriesgar su vida por mí. Si me entrego ahora...» «No», la interrumpió Jake firmemente, tomando sus manos entre las suyas. «No vamos a tener esta conversación de nuevo. Ya tomé mi decisión. Pero acabamos de escuchar que el general Whitmore es exactamente el tipo de hombre que pensé que era», replicó Jake. «Un hombre que envía soldados a matar a civiles inocentes no merece que nadie cumpla sus acuerdos». Elena lo miró, viendo la determinación feroz en sus ojos, pero también percibiendo el miedo que él estaba tratando de ocultar. No era miedo por sí mismo, se dio cuenta, sino miedo por ella. «Jake», dijo suavemente, «hay algo más que necesitas saber». Él frunció el ceño, claramente preparándose para otra revelación, que complicaría aún más su situación ya desesperada. «Anoche, cuando estaba medio dormida, escuché voces en mis sueños, voces que reconocí del día del accidente». Elena respiró profundamente. «No creo que el ataque a la diligencia haya sido casualidad». «¿Qué quiere decir?» «Los bandidos que mataron al señor Henderson y a Tom». Uno de ellos mencionó algo sobre asegurarse de que llegara al general tal como estaba planeado. Elena cerró los ojos, concentrándose en el recuerdo borroso. «Creo que el general Whitmore organizó el ataque para hacerme parecer más vulnerable, más desesperada». Jake sintió que la furia crecía en su pecho como un fuego. «¿Está diciendo que el general mandó matar a esos hombres solo para asegurarse de que usted llegara al fuerte en el estado mental correcto?» Elena asintió miserablemente. «Es el tipo de cosa que haría. Mi padre me contó historias sobre sus métodos. Le gusta que las personas lleguen a él sintiendo que no tienen absolutamente ninguna otra opción». «Hijo de perra», murmuró Jake. Y por primera vez, Elena escuchó un veneno real en su voz. «Ese hombre no es solo un corrupto. Es un asesino». Se pusieron de pie y se prepararon para continuar su viaje. Pero la revelación de Elena había cambiado algo fundamental en la dinámica entre ellos. Ya no era solo una cuestión de salvar a una mujer inocente de un destino injusto. Ahora estaban lidiando con un hombre que había demostrado que mataría sin pensarlo 2 veces para conseguir lo que quería. «Jake», dijo Elena mientras reanudaban su viaje hacia Broken Mesa, «si algo me pasa, prométeme que encontrará la manera de advertir a mi hermano Diego. Está en el rancho familiar cerca de Nogales. Necesita saber la verdad sobre el tipo de hombre con el que nuestro padre hizo tratos». «Nada le va a pasar», respondió Jake con una convicción que no estaba seguro de sentir completamente. «Pero si llega el peor de los casos, le doy mi palabra de que su hermano estará protegido». Cabalgaron en silencio durante la siguiente hora, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Elena se encontró estudiando la espalda de Jake, la forma en que se movía con Thunder como si fueran una sola entidad, la manera en que sus ojos nunca dejaban de escanear el paisaje en busca de peligros. Era un hombre acostumbrado a la supervivencia, pero ella podía ver la tensión en sus hombros que hablaba del peso adicional que ahora llevaba. Fue Elena quien primero notó el humo en la distancia. «Jake», dijo urgentemente, señalando hacia una columna delgada de humo negro que se alzaba contra el cielo azul. «¿Eso es Broken Mesa?» Jake siguió su mirada y maldijo en voz baja. «Sí, y ese humo no es de las chimeneas normales del pueblo». Espolearon a Thunder para que aumentara el paso y mientras se acercaban al pueblo abandonado, la verdad se hizo evidente.
Broken Mesa estaba ardiendo. No todo el pueblo, pero sí varios edificios, incluyendo lo que había sido la oficina principal de la mina. Jake detuvo a Thunder en una cresta que dominaba el pueblo, usando su catalejo para examinar la escena de abajo. Lo que vio confirmó sus peores temores. «Soldados», murmuró pasándole el catalejo a Elena. «Una docena de ellos, tal vez más. Y ahí está Tom Brennan». Elena ajustó el catalejo y vio a un hombre mayor, claramente golpeado, de pie en el centro del pueblo rodeado por soldados de caballería. Incluso a distancia, podía ver que había sido maltratado. «¿Cree que les dijo algo?», preguntó Elena. «Tom Brennan preferiría morir antes que ayudar a un soldado», respondió Jake con una mezcla de orgullo y preocupación, lo cual significa que probablemente lo torturaron para obtener información que él no tenía. Mientras observaban, vieron a los soldados montar sus caballos y partir hacia el oeste, dejando atrás los edificios humeantes y al viejo irlandés en el suelo. «Tenemos que ayudarlo», dijo Elena inmediatamente. Jake asintió, pero su expresión era sombría. «Sí, pero esto cambia todo. Ahora saben que tenemos conexiones en la zona. El círculo se está cerrando». Bajaron hacia el pueblo cautelosamente, con Jake manteniendo su rifle listo. Encontraron a Tom Brennan consciente pero malherido, sentado contra la pared de lo que había sido la cantina del pueblo. «Jake Sullivan», murmuró el viejo irlandés con una sonrisa sangrienta cuando los vio acercarse. «Debería haberlo sabido. Solo tú traerías este tipo de problemas a mi puerta». «Lo siento, Tom», dijo Jake arrodillándose junto a su amigo. «¿Qué tan malo es?» «He estado mejor», admitió Tom, tocándose las costillas con cuidado. «Pero he estado peor también. Esos soldados querían saber si había visto a una mujer mexicana y a un cowboy. Les dije que lo único que había visto últimamente eran mis propias alucinaciones por el whisky». Elena se acercó, y Tom la miró con ojos que todavía brillaban a pesar de sus heridas. «Así que tú eres la dama que tiene al general Whitmore tan alterado», dijo. «Puedo ver por qué». «Señor Brennan», comenzó Elena, pero él la interrumpió con un gesto de la mano. «Tom, señorita, y antes de que se disculpe por los problemas que me causaron, déjeme decirle algo. Cualquier cosa que moleste al general Whitmore automáticamente cuenta con mi apoyo». Jake ayudó a Tom a ponerse de pie, evaluando sus heridas. «¿Qué les dijiste finalmente?» «La verdad», respondió Tom con una sonrisa torcida, «que no los había visto. Pero también les dije que si los viera, les desearía buena suerte, porque cualquier hombre lo suficientemente valiente como para desafiar a Whitmore es mi tipo de persona». A pesar de la gravedad de la situación, Elena no pudo evitar sonreír ante la actitud desafiante del viejo irlandés. «Tom», dijo Jake seriamente, «necesitas salir de aquí. Volverán, y la próxima vez podrían no ser tan gentiles». «¿Y a dónde se supone que vaya?», preguntó Tom. «Este es mi hogar desde hace 20 años. Tienes familia en Tucson», le recordó Jake. «Quédate con tu hermana hasta que esto termine». Tom los miró a ambos durante un largo momento. «¿Y cómo va a terminar esto, Jake? Ese general tiene todo un regimiento. Ustedes dos están solos contra un ejército». «No completamente solos», respondió Jake, y Elena escuchó algo en su voz que no había estado allí antes. Una determinación que iba más allá de la simple obstinación. «Conozco gente que está tan cansada de los abusos de Whitmore como nosotros». «¿Hablas en serio sobre organizar resistencia?», preguntó Tom, sus ojos iluminándose a pesar del dolor. «Hablo en serio sobre hacer lo correcto», respondió Jake. «Y si eso significa guerra, entonces que sea guerra». Elena sintió un escalofrío al escuchar las palabras de Jake. Se había dado cuenta de que al salvaguardarla, él había hecho algo más que simplemente desafiar a un hombre poderoso. Había declarado guerra contra un sistema entero de corrupción y abuso. «Jake», dijo suavemente, «¿estás seguro de esto?». Él se volvió hacia ella, y en sus ojos vio algo que hizo que su corazón se saltara un latido. No era solo determinación lo que veía allí, ni simple valor. Era algo más profundo, más personal. «Elena», dijo él, tomando sus manos frente a Tom Brennan, quien observaba con interés creciente, «he vivido toda mi vida evitando complicaciones, manteniéndome apartado de los problemas de otros. Pero desde el momento en que la vi ayer,
He sabido que algunos problemas valen la pena tenerlos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de un significado que iba mucho más allá de la situación inmediata. Elena sintió que se le cortaba la respiración al darse cuenta de lo que Jake estaba realmente diciendo. Bueno, murmuró Tom Brennan con una sonrisa a pesar de sus heridas. Parece que aquí hay más en juego que solo desafiar a un general corrupto. Antes de que cualquiera de los dos pudiera responder, el sonido de cascos acercándose los hizo girar hacia el sendero que conducía al pueblo. Una nube de polvo en la distancia indicaba que los jinetes se acercaban rápidamente. ¿Los soldados que regresan?, preguntó Elena, sintiendo que el pánico conocido comenzaba a apoderarse de ella. Jake usó su catalejo para examinar a los jinetes que se acercaban. No, dijo después de un momento, y Elena pudo escuchar algo como alivio en su voz. Es Marcus Webb y algunos de sus hombres. ¿Marcus Webb?, preguntó Elena. Un sheriff honesto, explicó Tom Brennan. Una especie rara en estos tiempos. Mientras los jinetes se acercaban, Elena se dio cuenta de que había llegado otro punto de inflexión en su historia. Las decisiones que tomaran en las próximas horas determinarían no solo su destino, sino posiblemente el de muchas otras personas que habían sufrido bajo el poder corrupto del general Whitmore. Y mientras Jake se preparaba para encontrarse con el sheriff Webb, Elena no pudo evitar preguntarse si estaban a punto de encontrar aliados en su lucha, o si acababan de caminar hacia otra trampa, cuidadosamente preparada. El viento del desierto sopló más fuerte, llevando consigo el olor a humo y la promesa de que la tormenta que se avecinaba sería más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. El general Whitmore los esperaba detrás de un escritorio masivo de roble, una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos adornando su rostro curtido por la guerra. Era más alto de lo que Elena había esperado, con cabello gris perfectamente peinado y el uniforme azul del ejército estadounidense impecablemente planchado. Pero había algo en sus ojos que le recordaba a los depredadores que había visto en el desierto, calculadores, crueles y completamente sin remordimiento. «Señorita Morales», dijo con una voz suave que de alguna manera era más amenazante que si hubiera gritado. «Qué placer finalmente conocerla en persona. Y qué interesante que haya decidido traer compañía». Su mirada se deslizó sobre Jake y Webb con una expresión que prometía que esta conversación sería mucho más complicada de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Elena respiró profundamente, recordando las palabras de Jake sobre quién tenía realmente el poder en esta situación, y dio el primer paso hacia la confrontación que determinaría no solo su futuro, sino la justicia para todos los que habían sufrido bajo el reinado de terror del general Whitmore. «General», dijo con una voz más firme de lo que se sentía, «he venido a discutir los términos del acuerdo que usted cree tener con mi familia». La sonrisa del general se amplió, pero sus ojos se volvieron aún más fríos. «Oh, señorita Morales, no hay nada que discutir. El acuerdo es bastante claro, y ahora que está aquí podemos proceder exactamente como estaba planeado». Webb dio un paso adelante, mostrando discretamente su estrella de sheriff. «General Whitmore, soy el sheriff Marcus Webb del condado de Pima. Estoy aquí en capacidad oficial para supervisar este encuentro y garantizar que todos los procedimientos legales sean seguidos adecuadamente». El general rió, un sonido áspero que resonó por las paredes de adobe. «Sheriff Webb, qué interesante. Pero me temo que este es un asunto militar que está más allá de su jurisdicción civil». «Con todo respeto, general», intervino Jake, su mano descansando casualmente cerca de su Colt. «Los acuerdos contractuales entre civiles están definitivamente dentro de la jurisdicción civil, independientemente de la posición militar de una de las partes». Los ojos de Whitmore se entornaron al enfocarse en Jake. «Y usted debe ser el vaquero problemático que ha estado interfiriendo en mis asuntos. Jake Sullivan, si no me equivoco». «Ese soy yo», confirmó Jake, «y vine aquí para asegurarme de que la señorita Morales sea tratada con el respeto y la dignidad que merece cualquier ciudadano libre». «Ciudadano libre», repitió Whitmore con sarcasmo. «Qué concepto tan interesante. Pero me temo que la señorita Morales no tiene mucha elección en el asunto. Verá, el acuerdo con su padre fue bastante específico.
Elena sintió la ira creciendo en su pecho. General, mi padre está muerto. Él no puede hablar por mí, y yo nunca consentí libremente a este arreglo. Ah, pero usted está aquí, ¿no es así?, replicó Whitmore con una sonrisa cruel. Eso me parece consentimiento suficiente. Webb sacó un documento del bolsillo de su abrigo. General, tengo aquí una declaración jurada de la señorita Morales atestiguando que cualquier consentimiento previo fue obtenido bajo coacción y amenaza. Según las leyes tanto estadounidenses como mexicanas, esto invalida cualquier acuerdo. El rostro de Whitmore se oscureció. Sheriff Webb, se está metiendo en aguas muy peligrosas. Tengo conexiones en Washington que no podrán ayudarlo cuando reciban el informe completo de sus actividades, interrumpió Webb. Ya envié telegramas detallando sus acciones ilegales contra civiles, incluyendo el uso no autorizado de tropas federales para intimidación y extorsión. Por primera vez, Elena vio incertidumbre pasar por los ojos del general, pero rápidamente fue reemplazada por una ira fría que la hizo retroceder instintivamente. Ustedes no tienen idea de con quién se están metiendo, dijo Whitmore, su voz baja y peligrosa. He construido un imperio en este territorio. Tengo jueces, políticos, incluso algunos de sus colegas sheriffs en mi bolsillo. ¿Creen que pueden simplemente entrar aquí y deshacer años de trabajo? No vinimos a deshacer su trabajo, dijo Jake con calma. Vinimos a exponer sus crímenes. Whitmore rió nuevamente, pero esta vez había una histeria subyacente en el sonido. ¿Crímenes? Yo traje orden a este territorio. Protegí a ciudadanos estadounidenses de los apaches, de los bandidos mexicanos, de los elementos criminales que infestan esta frontera. ¿Matando civiles inocentes?, preguntó Elena, encontrando valor que no sabía que tenía. ¿Como el señor Henderson y Tom, nuestro cochero? Sí, general. Sé que ordenó el ataque a la diligencia. El rostro de Whitmore palideció. No puede probar eso. En realidad sí podemos, dijo Webb. Uno de los hombres que contrató para el trabajo decidió que su conciencia valía más que su dinero. Está dispuesto a testificar a cambio de inmunidad. Era un farol. Webb no tenía tal testigo, pero funcionó. Whitmore perdió completamente la compostura. «Ustedes no entienden», gritó, golpeando el puño contra la mesa. «Todo lo que hice fue por el bien mayor. Este territorio estaba en caos antes de que yo tomara control. Las familias mexicanas como los Morales estaban contrabandeando armas, financiando bandidos. Yo traje orden. ¿Matando gente inocente y esclavizando mujeres?», preguntó Elena, su voz llena de disgusto. ¿Esclavizando? Whitmore rió locamente. Yo le ofrecí una vida de lujo, una posición de respeto. Habría sido la señora de un general. Habría sido su propiedad, replicó Elena, no diferente de sus caballos o sus muebles. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió, y Tom Brennan entró, apoyado por dos vaqueros que Elena reconoció de los hombres de Webb. «Perdón por interrumpir», dijo Tom con una sonrisa que no concordaba con sus heridas aún visibles. «Pero pensé que les gustaría saber que tenemos el fuerte rodeado. 50 hombres armados, todos testigos de lo que acaban de escuchar a través de las ventanas abiertas». El general Whitmore miró por la ventana y su rostro palideció aún más al ver vaqueros y rancheros posicionados en puntos estratégicos alrededor del patio del fuerte. Además, continuó Tom, algunos de sus soldados decidieron que ya no quieren ser parte de sus esquemas. El teniente Morrison está afuera con una docena de hombres listos para testificar sobre las órdenes ilegales que recibieron. Como si fuera una señal, la puerta se abrió nuevamente y un joven oficial entró, quitándose el sombrero respetuosamente. «General Whitmore», dijo el teniente Morrison con voz firme, «en nombre de los soldados honestos de esta guarnición, lo arresto por abuso de autoridad, extorsión y uso ilegal de fuerzas militares contra civiles estadounidenses». Whitmore miró alrededor de la oficina, viendo su mundo desmoronarse. «No pueden hacer esto. Soy un general del ejército estadounidense». «Era», corrigió Webb, colocando esposas en las muñecas de Whitmore. «Ahora es solo un hombre que va a responder por sus crímenes». Cuando las esposas hicieron clic en su lugar, Elena sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Por primera vez en meses, podía respirar libremente.
Jake se acercó a ella, sus ojos brillando con alivio y algo más profundo. Se acabó, dijo suavemente. Eres libre. Elena lo miró a los ojos y vio todo el viaje que habían compartido reflejado allí. El miedo, la esperanza, la confianza creciente, y sí, el amor que había florecido incluso en las circunstancias más imposibles. No, dijo ella, alcanzando sus manos. Ahora está comenzando. 3 meses después, el pequeño rancho a 20 millas de Tucson estaba vivo con sonidos de celebración. Faroles de papel colorido se balanceaban en la brisa suave de finales de septiembre, y el aroma de carne asada y tortillas recién hechas llenaba el aire nocturno. Músicos tocaban guitarra y violín, y parejas bailaban en el área lisa de tierra que había sido cuidadosamente preparada para la ocasión. Elena Morales, pronto sería Elena Sullivan, estaba deslumbrante en un vestido blanco simple que había pertenecido a la madre de Jake. Había sido alterado perfectamente para su cuerpo pequeño, y el velo de encaje que llevaba había sido un regalo de todas las mujeres de Tucson que quisieron contribuir para la boda de la mujer valiente que había enfrentado al general Whitmore. Jake apenas podía creer que este día finalmente había llegado. Vistiendo su mejor traje, comprado especialmente para la ocasión, observaba a Elena bailar con su hermano Diego, quien había viajado de Nogales para la ceremonia. El muchacho, ahora de 17 años, había crecido visiblemente en los últimos meses desde que la amenaza sobre su familia había sido removida. ¿Pensando en lo que podría haber sido?, preguntó Tom Brennan acercándose con 2 vasos de ponche. Pensando en lo afortunado que soy, respondió Jake, observando a Elena girar graciosamente en los brazos de su hermano. Hace 3 meses pensé que la había perdido antes de siquiera haberla encontrado realmente. El amor verdadero tiene una manera de sobrevivir incluso las peores tormentas, observó Tom sabiamente. Y ustedes dos enfrentaron una tormenta que habría destruido a parejas menos fuertes. La música cambió a una melodía más lenta y romántica, y Diego escoltó a Elena de vuelta hacia Jake, con una sonrisa que hablaba de su aprobación total del hombre que se había arriesgado todo para salvar a su hermana. Creo que es mi turno, dijo Jake, extendiendo su mano hacia Elena. Ella sonrió, esa sonrisa radiante que había aparecido cada vez más frecuentemente en los últimos meses, y tomó su mano. Para siempre será tu turno, murmuró mientras él la guiaba hacia el área de baile. Mientras bailaban bajo las estrellas del desierto, Elena se acurrucó más cerca de Jake, sintiendo la fuerza de sus brazos alrededor de ella y la calidez de su cuerpo contra el suyo. ¿Alguna vez lamentas haberme encontrado aquella mañana?, preguntó suavemente. Jake se detuvo y la miró directamente a los ojos. Elena Sullivan, dijo, usando su nuevo apellido por primera vez. Encontrarte fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Cada momento de peligro, cada hora de incertidumbre, cada minuto de miedo, valió la pena para llegar a este momento. Ella se puso en puntillas y lo besó, un beso suave y lleno de promesas para el futuro. Alrededor de ellos, sus amigos y familiares aplaudieron y gritaron en celebración. Pero para Jake y Elena, el mundo se había reducido a solo ellos dos. Te amo, Jake Sullivan, susurró Elena contra sus labios. Y yo te amo, Elena Sullivan, respondió él, girándola una vez más bajo las estrellas. En la distancia, un coyote aulló su canción solitaria a la luna llena, pero esta noche no era una canción de soledad, era una canción de libertad, de amor triunfante, y de nuevos comienzos en la vasta belleza del territorio de Arizona. El general Whitmore había sido enviado a prisión en Washington, donde enfrentaría juicio por sus crímenes. Sus cómplices habían sido expuestos y removidos de sus posiciones, y en todo el territorio, familias que habían vivido bajo su sombra de terror finalmente podían respirar libremente. Pero para Jake y Elena, la verdadera victoria no era la caída de Whitmore, sino el amor que habían encontrado el uno en el otro, un amor nacido en el desierto, fortalecido por la adversidad, y sellado bajo las estrellas eternas de Arizona. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Jake y Elena sabían que su historia apenas comenzaba. Habría desafíos por delante, como los hay en cualquier vida, pero los enfrentarían juntos,
con la certeza de que habían encontrado algo más valioso que todo el oro del territorio. Un amor verdadero, que ninguna fuerza en la tierra podría destruir. Y en el corazón del desierto americano, donde las tormentas de arena pueden cambiar el paisaje de la noche a la mañana, dos corazones habían encontrado un refugio permanente el uno en el otro, creando su propio oasis de amor en medio de la inmensidad salvaje del viejo oeste. El viento nocturno sopló suavemente sobre la celebración, llevando consigo las voces de la felicidad y las promesas de amor eterno hacia las estrellas, donde permanecerían para siempre como testigos silenciosos de que incluso en los tiempos más oscuros, el amor verdadero siempre encuentra una manera de triunfar. Y así termina la historia de Jake y Elena, una historia de amor, valor y justicia en el corazón del viejo oeste. ¿Qué te pareció este épico romance? ¿Cuál fue tu momento favorito de la historia? ¿Te emocionaste con el enfrentamiento final contra el General Whitmore? Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre esta aventura llena de pasión y heroísmo. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta al video para apoyar más contenido como este, y suscríbete al canal para no perderte más historias épicas de amor y aventura. Tu apoyo significa todo para continuar trayéndote las mejores historias. Nos vemos en la próxima aventura.